Seguro muchísimo dinero, yo me sumaré con muchísimo gusto al asunto, pero en el 500 fondo, o 1.000 euros, por lo menos. pero en el fondo quien tiene que poner el dinero es el Estado en este caso. Es decir, las enfermedades raras son víctimas de la economía de mercado. Es decir, como son pocos, las industrias farmacéuticas investigan poco. Entonces, ¿quién tiene que investigar? Lo público, tiene que investigar el Estado. Entonces yo creo que es el momento también de hacer un llamamiento a las distintas administraciones para que pongan dinero en algo en que son subsidiarios de la iniciativa privada. Aquí no se puede apelar a la iniciativa privada, que sí resuelve las gripes y los cánceres. También se puede apelar. También se puede apelar, efectivamente. De laboratorios. Se puede apelar, pero las empresas son menos sensibles. Hay que repartir la responsabilidad, por supuesto. Por supuesto, la reivindicación y los derechos, estamos hablando de un colectivo, en fin, yo los represento, que vienen reclamando desde hace muchos años una serie de cosas. Claro. Por ejemplo, pues unidades de referencia, por ejemplo, que todavía se han conseguido bastante cosas en los últimos años, pero no suficientes. Ese estudio que os mencionaba antes, que el criterio del grado de discapacidad esté unificado en todas las comunidades, porque según donde se nace, pues es diferente, ¿no? Entonces, el colectivo lleva muchos años reclamando, exigiendo, porque es una cuestión de derechos, estamos de acuerdo. La ley de dependencia hay que exigirla, porque a esa familia que yo estaba mencionando antes, evidentemente hay que ayudarla, porque casi siempre es la madre la que hace de enfermera, la que cuida de su hijo, de su familiar durante 24 horas, y no puede ni siquiera ponerse enferma ella para ir al médico, porque no puede dejar a su niño o a su familiar totalmente dependiente. Es evidente que a esa familia hay que ayudarla, hay que ponerle a alguien que le ayude. Eso lo venimos exigiendo toda la vida nosotros, y lo seguiremos haciendo al día siguiente. Pero también es verdad, también hay que reconocer que por primera vez se consigue una cosa así, y para el colectivo es muy importante, porque lo que no se conoce no existe. Entonces, la sociedad también, todos debemos conocer esta realidad muy ignorada y muy invisible hasta estos momentos. Los propios médicos, que son maravillosos, y hay especialistas, como decía Ángel, extraordinarios, pero también en la primera fase de los médicos de atención primaria hay mucho desconocimiento sobre estas enfermedades. Tened en cuenta que el diagnóstico a veces tarda entre 5 y 8 años. Eso es terrible muchas veces para los enfermos. En fin, que son tantas cosas por las que el colectivo FEDER-ASEN, la Fundación Isabel Gemio, lleva trabajando, y seguiremos al día siguiente del telemaratón, seguiremos peleando por ello y por esos derechos. Pero desde luego es muy importante la visibilidad y la televisión pública que nos dé este tiempo, por supuesto. Pues aquí estamos, para eso. Última pregunta. Julio César, tu turno. Buenas noches. Yo prefiero hablar de enfermedades minoritarias, porque raras tengo la sensación de que aleja. Prefiero enfermedades minoritarias. ¿Qué hacer después del telemaratón? Que no sea solamente para tranquilizar la conciencia de alguno. Porque buena pregunta. Imagino que hacen falta laboratorios, centros de referencia. Sí, buena pregunta. Pues no sé, cada uno que se lo pregunte. Cuando conozcan, yo creo que muchos se van a sorprender de lo que vamos a mostrar el domingo que viene. Yo creo que yo me sigo sorprendiendo, y llevo en esto más de 15 años. Y sigo descubriendo enfermedades continuamente y situaciones muy terribles. Y al mismo tiempo todo un ejemplo y toda una lección de vida. Son personas que desarrollan un mundo interior muy potente. Y a mí me están enseñando mucho. Yo creo que todos podemos preguntarnos, en esta sociedad tan de apariencias, tan de imagen, a veces tan frívola, ¿qué podemos hacer por los más vulnerables? Por los derechos de los que parece que no tienen derecho. Ojalá a partir de ese momento, ojalá ese día sea un antes y un después, y no sé, la sanidad, las instituciones, los políticos, absolutamente todo el mundo no siga mirando para otro lado con esta realidad de las enfermedades minoritarias. Ojalá, pero no lo sé muy bien. Ahí me quedo, no sé qué podríamos hacer. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero es verdad que a veces nos sentimos muy solos. Y cuando digo los colectivos, digo los enfermos, digo sus familias. Hay familias que a mí me están contando unas cosas que dicen, es que ya no podemos vivir, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, claro que nos necesitan. Tenemos que hacer mucho, queda mucho por hacer. Ha preguntado Julio César por el día después, realmente muy importante. Una pregunta de calado: ¿qué hacer tanto los afectados como
seguir. Como los espectadores, a veces en tercera persona, decía Isabel al principio de la conversación, parece que uno lo ve de lejos y que a uno no le va a tocar y que no lo acaba de comprender hasta que uno no lo vive en primera persona. Bueno, pues por lo menos concienciarse, hablar de estas cosas. Y, perdóname, y a lo mejor también el capital privado. En el mundo, en Estados Unidos, en Europa, también hay una conciencia por parte de las empresas, por parte del capital privado, de que tienen que devolver a la sociedad lo que han conseguido. Y todavía, desgraciadamente, esto aquí en España no ha calado. Por supuesto que gracias a grandes empresas de este país hemos conseguido el patrocinio de ese telemaratón, todo hay que decirlo, ¿no? Y ahí se va a ver cuáles han estado, ¿no? Pero todavía hay mucho camino por recorrer. Luego la ley del mecenazgo que tiene que llegar, evidentemente, porque el estímulo fiscal es muy importante también. Si se hace para deporte, que se ha hecho en muchísimas ocasiones, para el año de vela, no sé qué, yo de deporte no entiendo mucho. Bueno, yo creo que la exención fiscal tiene que llegar a algo como es esto como para este colectivo de enfermedades minoritarias. Sin duda mucho campo por mejorar y un punto, bueno, humildemente desde esta casa, la televisión pública, un punto de partida este domingo a las 5:30 de la tarde, a partir de las 5:30 de la tarde, con Isabel Gemio y un montón de personas más que han querido colaborar. Estaremos todos muy pendientes, de verdad, de ese telemaratón y a conseguir lo esperado. Pues necesitamos la colaboración de todos y entre todos seguro que conseguiremos mucho. Gracias, de verdad. Gracias, Isabel, por venir a trasnochar con nosotros. Gracias a vosotros. A esta mesa de la noche. Gracias. Buenas noches. Hacemos ahora un pequeño parón, recuento de preguntas, como siempre, sumario y seguimos. ¿Qué razones ha dado hoy el Tribunal Europeo de Justicia para declarar ilegal el conocido como céntimo sanitario? Es decir, ese impuesto sobre los carburantes cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad. ¿Por qué vulnera la legislación comunitaria? También nos deja novedades sobre el futuro de Bankia. ¿En qué consiste el primer paso dado hoy por el Estado para desprenderse de la parte que posee de la entidad? ¿Qué porcentaje de las acciones se ha puesto a la venta? ¿Por valor de cuánto? Buscaremos todas las claves de la operación con Pepe Herbás. A pocos días para que se celebre la reunión en Bruselas entre la comisaria europea de Interior y el ministro español sobre Ceuta, ¿qué le ha respondido hoy Jorge Fernández Díaz a Cecilia Malmström? Sobre la muerte de los 15 inmigrantes también ha hablado la defensora del pueblo. ¿Se pudo haber actuado de otra forma, según Soledad Becerril? Y aunque hoy es jueves, hoy nos visitan los habituales de los viernes. Por ello, siguiendo la tradición habitual, queremos añadir algo de suspense a nuestra mesa de debate. ¿Cuál será el tema libre que hoy elegirá uno de los 4 tertulianos, de los 4 analistas? ¿Será Graciano, Julio César, Ángel, Antonio quizá? Ya veremos. Desvelaremos como siempre la incógnita al final de nuestro programa. Y nos encanta que participen en las redes sociales. Nos encanta que participen en la noche, pueden hacerlo a través de Facebook, también de Twitter. También nos encuentran, por cierto, en la web del programa en rtv.es/lanoche en 24 horas y en pantalla, y a esa altura más o menos verán aparecer sus mensajes. También hoy tenemos reto, les planteamos como siempre la pregunta de a qué momento histórico pertenecen estas imágenes y por qué las estamos viendo justo hoy. LN Reto para participar, vean. Nace en 2002 bajo el nombre de Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, pero enseguida se le conoce como céntimo sanitario. La intención es aplicar un recargo al consumo de gasolina y a otros hidrocarburos que permitirá financiar la sanidad, aunque ninguna norma lo especifica y tampoco es exactamente un céntimo. Se ha grabado en función de las comunidades. Por encima del céntimo llegó hasta 4,8 céntimos el litro de carburante. Se aplicó hasta 2012. La primera comunidad fue Madrid. 2 años después se sumaron Asturias y Galicia y poco después Cataluña. Luego la crisis ha llevado a casi todas las autonomías a adherirse, aunque no lo han aplicado nunca Aragón, La Rioja y País Vasco. Tampoco afecta a Canarias ni a Ceuta y Melilla por su especial régimen fiscal. El 1 de enero de 2013 el Gobierno decide integrarlo en el impuesto especial de hidrocarburos y corrige con él las deficiencias investigadas ya entonces por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La denuncia de una empresa catalana de transporte que reclama la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar entre 2005 y 2008 ha llevado este proceso hasta el Tribunal Europeo. Hoy la sentencia de este tribunal, referida al periodo 2002-2012, considera ilegal este impuesto e insta a la devolución de lo recaudado que aún no haya prescrito. Los consumidores podrían acceder a la devolución de casi 13.000 millones de euros. Además, el Tribunal Europeo asegura que tanto el gobierno español como el catalán no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de 10 años, después de que hubieran advertido por un gravamen similar en el año 2000, advertencias que ignoraron. Ese es el punto de partida. Con toda esta información, que es cómo hemos llegado a este punto, de lo del céntimo sanitario, déjenme que en este punto salude a Irene Mayol. Irene, buenas noches. Hola, buenas noches. Irene está al teléfono, es, por cierto, la abogada de unas, si no me equivoco, 60 empresas demandantes, ¿no? Sí, 60 desde el 2009, ahora ya unas cuantas más, pero 60 desde el 2009, sí. Bueno, ¿qué significa esta sentencia y qué supone, qué puede suponer? A ver, ¿qué significa la sentencia? Bueno, la sentencia lo que significa, pues ya se ha explicado por activa y por pasiva. Significa que el impuesto es ilegal, que se cobró indebidamente y significa también pues que se puede seguir devolviendo el dinero a quien aún no haya reclamado porque tanto el Estado como las comunidades se considera que obraron de buena fe. ¿Qué puede suponer? Pues hombre, a ver, los 13.000 millones que se hablan, que es cierto, es un dato cierto, yo lo que creo es que no va a devolverse la totalidad, porque particulares van a quedar fuera, empresas que hayan cerrado van a quedar fuera y la legislación tributaria marca 4 años como mucho para poder reclamar devoluciones. Por lo tanto, eso sí, pues la cantidad que sea se va a tener que devolver. ¿Cuánto calcula usted? Si no son 13.000 millones, ¿qué cálculo han hecho ustedes? Porque seguro que ya a estas horas lo han hecho. Sí, a ver, nosotros, pero la verdad es que es apostar, porque claro, a nivel estatal no sé tampoco cuántos procedimientos hay abiertos, pero hablamos que igual podrían tener que devolver un 30%. Un 30% de los 13.000 millones, aparte de intereses, eso sí. Bueno. ¿Y a partir de ahora qué? Y lo pregunto pensando en términos de, bueno, si yo tengo la sensación de que a mí me podrían devolver parte de lo que he gastado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer lo mismo que hemos hecho con todos. Tiene que irse a la delegación de Hacienda de donde le toque según su domicilio, aportar justificantes de pago donde conste que usted ha pagado pues los litros X durante de 2010 a 2012, claro, en su caso, y pedir que le devuelvan el dinero. Para lo cual uno tiene que haber conservado las facturas, por supuesto, claro. Y en segundo lugar no tiene que haber transcurrido más de 4 años desde que uno realizó el gasto. Entiendo que son los 2 requisitos, ¿no? ¿Alguno más? No, en principio con justificantes y en ese límite de espacio, o sea, como en ese espacio de tiempo, del 2010 hasta hoy, del 10 al 12, porque en el 13 ya no se cobraba el impuesto, pues se puede reclamar sin ningún problema. Bueno, pues, por cierto, ¿qué le parecen las reacciones políticas que algunas ha habido ya? Por ejemplo, sí. ¿Quién ha dicho que tendrán que decírselo a la Comisión Europea, que fue quien autorizó este céntimo sanitario? Pues la verdad, mira, eres el primero que me lo pregunta, ¿no? He oído tanto las reacciones del Conseller de Economía de aquí de Cataluña, Mascolell, que claro, decía a la vez que el Estado era el que había legislado y que bueno, que se tendría que ver quién devuelve, y el Estado a la vez tiraba la pelota, por decirlo de algún modo, a la Comisión Europea. Yo lo que creo es que aquí la Comisión Europea no tiene ningún tipo de responsabilidad, Bueno. Ninguno. Quien legisló es el Estado español y bueno, si realmente tiene un informe, como dice el señor Montoro, diciéndoles que no crearán ese impuesto, pues nada, que lo enseñen y bueno, entonces ya veremos. Pues eso, ya veremos. Irene Mayol, ya veremos. Irene Mayol, abogada, responsable, por lo menos representante de unas 60 empresas, decía yo al inicio de la conversación, que entiendo que son más por lo que me ha contado, pues en cualquier caso... Sí, porque a partir de octubre de este año pasado, cuando vieron las conclusiones del abogado Wall del tribunal, pues claro, muchas más empresas se sumaron a las reclamaciones y ahora ya son unas 85 casi. Bueno, lo dicho, Irene Mayol, gracias por atender la llamada del canal 24 horas, de la noche 24. Muy bien, gracias a ustedes, adiós. Hasta luego. Nos queda, lo anunciado hace un momento, ver las reacciones políticas, enseguida le pido opinión a la mesa. Escuchamos, por ejemplo, ya que hablábamos de él, al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El tribunal entiende que no se ha atenido a la ley
bien, para eso está el tribunal, pero no está desautorizando al gobierno español, sino a la Comisión Europea, que en su momento fue la que autorizó al gobierno español y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario que, por lo demás, hoy ya no existe. Precisamente el Gobierno tiene que hacer una explicación a todos los españoles de cuáles son las consecuencias que esto va a tener para todos los españoles y para las cuentas públicas y cuál va a ser la solución que se va a aplicar a esta decisión del Tribunal de la Unión Europea. Pues bien, esta tarde Hacienda ha dado explicaciones, dice que la cantidad que hay que devolver es imposible de calcular, que será inferior a los 13.000 millones, lo decíamos hace un instante, y que muchas facturas habrán prescrito. Advierte de que no va a afectar al objetivo de déficit porque no hay que devolverlo inmediatamente. Los tribunales de cada comunidad tendrán a partir de ahora que estudiar caso por caso. Varias comunidades ya han dicho que no piensan devolverlo. No estamos en condiciones de sacarle dinero a la sanidad para corregir errores de diseño que no hicimos nosotros. Los que tengan el ticket lo podrán reclamar. Entendemos que a la Agencia Tributaria Española, que es aquella que puso en marcha la legislación. Va dirigido a lo que es el Gobierno de España, puesto quien tiene la competencia es la Agencia Tributaria, quien tiene que hacer esa distribución y también la devolución. Isto é unha cuestión que corresponde á Facenda Pública Estatal na súa relación coa Unión Europea, dado que ese imposto foi un imposto diseñado polo Estado para o financiamento das comunidades autónomas. Venga, Graciano, que tienes muchas ganas de hablar, me decía hace un momento Graciano. ¿Lo puedo contar? Me ha dicho Graciano, viene el programa, pero mucha entrevista, ¿no? Porque le quita a él. No. Le quita él tiempo para hablar. Bueno, es que la entrevista es uno de los géneros periodísticos, como bien ha aprendido durante el tiempo que estamos aquí el señor Herrero. Si solo fuera pero es uno de los géneros, luego hay otras, la información pura, etcétera, etcétera. Me preguntabas por... Está teniente, ya está. O sea, me pide la palabra porque tiene ganas de hablar. Claro. Después de venir de ver un análisis del céntimo sanitario, una entrevista telefónica sobre el céntimo sanitario. Hemos visto las reacciones políticas del céntimo sanitario y me preguntas por qué te pregunto. Y no te empalma con las enfermedades raras de nada. Esta es una, ahora ya después de la chacota, yo creo que esta es una de las sentencias donde la Unión, el Reino Unido de la Gran Bretaña o Alemania se suelen pasar por el arco de triunfo. Normalmente está ahí ya la praxis de este tipo de sentencias. Primero, bueno, es muy llamativa inicialmente, pero se va a quedar absolutamente en nada. Por cierto, quiero recordar a la señora abogada que la Unión Europea no hace leyes todavía. Son los Estados miembros quien hacen leyes, es decir, la Unión Europea produce directivas y próximamente, cuando el Parlamento Europeo sustancie poder legislativo en el resto de los países de la Unión. Por lo tanto, es normal que son los Estados quienes han hecho las leyes. No deja de ser curioso que es imposible de calcular y hoy veíamos, por ejemplo, dentro del carajal enorme que ha producido las primeras reacciones políticas, el representante de CiU en el Congreso de los Diputados, señor Durán Lleida, exigía que de forma inmediata el gobierno español aplicara la ley. Y luego ha venido el señor de la Caja allí en Cataluña, el señor Cruz, dice que no lo va a devolver. Porque no, primero no tienen dinero y segundo es imposible de calcular, salvo las grandes empresas que hayan guardado las facturas. A los particulares no les va a compensar en modo alguno porque plantear un pleito hoy cuesta más que el céntimo que te van a devolver. Y no tienen, desde mi punto de vista, no tienen mayor trascendencia, sinceramente. Ni son los 13.000 millones iniciales, que sí afectaría al... Pero, por otro lado, llamar la atención de la propia Comisión, que urge al Estado español, en este caso, supongo que a Berlín no le exigirá nada y a Londres tampoco, porque que haya un mínimo de nivel sanitario, donde los recursos hay que buscarlos de alguna manera. Y ya está, no tiene más. Papel, a ver, os pido opinión sobre dos asuntos concretos. Uno sobre de cuánto dinero podemos estar hablando. Decía un 30% la abogada con la que hablábamos ahora, representante de más de 85 asociaciones, de 85 empresas, mejor dicho.
de 5 demandantes. Un 30% de 13.000 millones, calcula ella, creo que Graciano bastante menos. 4.000. ¿De cuánto podemos hablar? 1900. Lo que pasa es que yo he leído que una asociación de transportistas, no sé si Fenadismer, una de estas, daba la cifra de 2.300 millones. Está publicado en Internet esta tarde, ¿no? Yo creo que sigue siendo mucho dinero. Hombre, yo creo que la cuantía económica será relativamente baja, pero va a haber que pagarla, porque los transportistas que guardan las facturas ya se ocuparán de conseguir de sacarlas. Y esa abogada que vive de esto, pues dará la lata lo suficiente como para sacarla, ¿no? Eso ha funcionado en 13 comunidades autónomas que han financiado no solamente la sanidad, sino otras cosas. Es decir, lo que era un impuesto finalista, que es lo que pretendía la Unión Europea al autorizarlo, se convirtió en un impuesto generalista. Es decir, tú recaudabas aquello y lo dedicabas a lo que te daba la gana. Y eso, en la Unión Europea, que son más escrupulosos que nosotros, pues debe ser ilegal. Hombre, yo creo que acusar de algo a la Unión Europea, como ha hecho el señor Montoro, es un poco voluntarista. Yo no veo qué culpa pueda tener la Unión Europea en que hagamos las cosas mal aquí, como solemos, por otra parte. Pidió permiso y se lo dieron. Bueno, pidió permiso para hacer un impuesto finalista. ¿Y se lo dieron? Se lo dieron, pero claro, si tú tienes un dinero, tienes un dinero para aplicarlo a las consecuencias negativas del uso de hidrocarburos. Claro, entonces te lo gastas en plantas, pues oye, pues la Unión Europea dice, oiga, este impuesto es ilegal, tal como usted lo está gestionando. Pero no lo dijo eso, dijo que sí. Sí, lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho varias veces e incluso argumenta mala fe. Porque el gobierno lo que pedía es que se acotasen los daños. Es decir, que la sentencia incluyera diciendo queremos que paguen ustedes los 3 últimos años, por ejemplo. Y el tribunal ha dicho que no, porque hay mala fe en la conducta española. O sea, yo creo que nos hemos equivocado, no está mal que lo reconozcamos y no está mal que devolvamos el dinero a quien... Venga, pues déjame hacer un poquito. Conocías las posiciones tanto de Papel como de Graciano. Ángel Expósito, ¿tú cómo lo ves? Desde muchísimos puntos de vista. Voy a ser telegráfico porque tengo muchas perspectivas, porque me lo he estudiado para un día. Venga. Una, la justicia europea cada vez se parece más a la española. Nada más han tardado pues 12 años en resolver. Bien, gracias, bienvenidos al club. 2, nos deben tener manía, pero cuando se pongan a investigar a fondo, cuando investiguen lo del PER, vamos a flipar. Uno más que otro, dicho sea de paso. Cuando se pongan a investigar las ayudas, por ejemplo, a los sindicatos, a determinadas patronales, los fondos a la formación, etcétera, etcétera, vamos a alucinar en colores. Porque ahí sí que se soltó pasta y ahí sí que se ha mangoneado y defraudado por todas partes. El día que lo hagan, no vamos a tener planeta para escondernos. Tercera cuestión. El asunto de Montoro. Eso de echar balones fuera son excusas de mal pagador, nunca mejor dicho en este caso. Me parece que es una excusa. Por lo tanto, no le va a quedar otra, efectivamente, que afrontarlo. Lo de la señora Rodríguez Piñero ha hecho muy mal las cuentas. El impuesto se aplica en 2002, se termina en 2013. En esos 11 años, el PSOE ha gobernado 7. Luego, ¿quién tiene que dar explicaciones? Uno que ha gobernado 4, por los 4. Y el que ha gobernado 7 y ha seguido cobrando, ese no tiene que dar explicaciones. Por favor, no hagamos demagogia, porque a la Unión Europea le da exactamente igual quién gobierne en un Estado. Multa, sanciona o decreta al Estado. Gobierne Rajoy, gobierne Zapatero, gobierne Aznar o gobierne Cayo Lara, si algún día gobierna. Por lo tanto, que no busque esas excusas. Y he hecho un cálculo, yo coincido con Antonio, incluso rebajaría más todavía la cifra. ¿Todavía menos? A ver cuánto llega. Sí, yo creo que no van a ser 2.000 y pico millones ni de broma. Pero bueno, lo que sea, tienen que pagarlo porque el afectado, la empresa de transporte en este caso, está en su derecho, tiene razón, pues que lo cobre, faltaría más. Pero te voy a hacer un cálculo muy concreto, que me lo he hecho con cuentas esta tarde en casa. Si te gastas 60 euros a la semana en el coche, que son aproximadamente 50 litros, por estos años, ¿sabes cuánto tienen que pagarte? A ti, a mí, como individuos en el coche, yo que soy autónomo, y que si lo reclamo, seguro que mi gestoría... Por 4 al mes, por 12 al año. 70 euros. Por los 3 años. Sí, eso es. 70 euros Ponte a pleitear. por los 3 años. Céntimo a céntimo, 50 litros a la semana. Ponte a pleitear. Te vas a poner a pleitear, aunque fuera gratis. O sea, es una sentencia que fundamentalmente afecta a las empresas de transporte. Pero conviene saber que no es un céntimo. Puede ser más, o menos. No, o menos. Mira, vale. De 1,2 a 4,8. Imagínate que en vez de ser 72 son 100. Sí, no, es poco dinero. Pero... Julio César. Sí.
Vale, tu turno. Yo voy también, intento ir rápido. Avance ya, que me está diciendo quien me echa la mano con mi número, que vamos a reclamar. Ya si sigo aquí cuando sea, ya os diré si he tenido algún éxito. Yo sí voy a reclamar lo que me toca. ¿Tienes los tickets? Sí, porque sí que me lo lleva guarda todo, pero muy bien. Pero muy bien. Bueno, el programa... No, hay tiempo, detente. ¿Que tú te has estado guardando todas las facturas de gasolina de todos estos años? Como yo, claro. Es verdad que por ley tienes que guardar los tickets y la factura. Sí, y me acaba de mandar un mensaje y decir, vamos a reclamarlo. Digo, bueno, pues muy bien. 4 años. Pero bueno, que ya está. El programa va sobre perversión del lenguaje. Empezábamos con enfermedades raras, que por cierto alguien en Twitter me decía que en vez de minoritarias, no, infrecuentes. Sería mejor el término. Y me parece bien. Despectivo. Sí, por eso. Céntimo sanitario, otra perversión. Ni es céntimo, porque muchas veces es más, y luego lo de sanitario, que además tiene mucha tela. Céntimo sanitario en los hidrocarburos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es ahí donde está la trampa. Parece bueno, pero nada. De finalista a nada, ya lo decía Antonio. Y es el motivo. El impuesto de por sí no está mal. Lo que está mal es el uso que se le ha dado al impuesto, que no es un céntimo, que normalmente suele ser más de un céntimo. Se ha dedicado para otras cuestiones que no tenían que ver con la causa, por la que en principio tendría que estar destinado. Y esto es lo que condena el tribunal. Terrible, por otra parte, en la sentencia, lo que el tribunal le dice al Estado. Que, por cierto, intentó no pagar, diciendo que eso podía ser terrible en la hacienda de las comunidades autónomas. Y le dice el tribunal que no, que es que obró de mala fe y que por eso no le va a perdonar los 13.000 millones, porque ya les había dicho, ya nos había dicho en el 2002, en el 2000 primero y en el 2009 después, que por ahí que no vayas, que eso no se puede hacer, y a pesar de todo, seguimos haciéndolo. Luego, el impuesto no está mal en sí mismo, sino la utilización última, y es bueno que se sepa que hemos intentado que nos lo perdonaran, argumentando que es que puede ser terrible para las arcas. Y nos han dicho que no por haber persistido en el error conscientemente. Yo creo que esto es terrible. Que esto es lo que dice la sentencia, Graciano. Bueno, esto es lo que dice la sentencia. O sea, el Estado violenta la ley a sabiendas. Y después dice, hombre, ahora no me lo hagas devolver porque me rompes.